Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en Primero de Crónicas, capítulo 12, versículos 16 al 18. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 16 al 18. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 16 al 18. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 16 al 18, hermanos. Doy lectura, así dice la palabra de Dios. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Hagamos una oración, hermanos. Padre, muchas gracias, Señor, por concedernos llegar a un domingo más y estar aquí reunidos para estudiar tu palabra, Señor. Muchas gracias por habernos guardado en la semana. Gracias por tu grande amor para con nosotros. Muchas gracias, Señor. Te pido que tú vengas a tomar el control de todo, Señor, y que tú nos hables en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. El título del tema, hermanos, le he puesto Tiempo de decisiones. Tiempo de decisiones. Prácticamente, hermanos, todo el capítulo 12 nos habla de las personas que buscaron a David, que fueron a donde él estaba, con un propósito de unirse a él, de ayudarlo, de apoyarlo, de respaldarlo, de pertenecer a su ejército. Y este capítulo 2, hermanos, se divide en dos partes. La primera parte empieza desde el versículo 1 y termina hasta el versículo 22. Y aquí habla de los hombres que buscaron a David cuando Saúl aún era rey de Israel. Este grupo de personas se pasaron a David, se unieron a David para pertenecer a su ejército cuando Saúl aún gobernaba en Israel. Te habla, por ejemplo, en el versículo 2, el primer grupo de estos hombres pertenecía a la tribu de Benjamín. En el versículo 8 te habla de otro grupo de hombres que buscaron a David y estos pertenecían a la tribu de Gad. Y después en el versículo 16 te habla de otro grupo reducido de hombres que buscaron a David que pertenecían a la tribu de Benjamín y también hombres que pertenecían a la tribu de Judá. Y en el versículo 19 te habla de otro grupo de hombres que buscaron a David para unirse a él, juntarse con él, para pertenecer a su ejército, y eran de la tribu de Manasés. Y la segunda parte del capítulo abarca desde el versículo 23 hasta el versículo 40 y se refiere a todos los hombres de todas las tribus de Israel, que ellos buscaron a David, se unieron a David para hacerlo rey de Israel en Hebrón. Ahora yo quiero, hermanos, dar énfasis en el primer grupo de hombres que buscaron a David, sin demeritar al segundo grupo, que abarca desde el versículo 23 hasta el versículo 40, que fueron a buscar a David para hacerlo rey de Israel. Pero ¿por qué quiero enfocarme al primer grupo? Porque ellos tomaron una decisión cuando el rey Saúl aún vivía y era rey de Israel. Eso no fue algo fácil, sencillo, simple.
sino eso en sí ya nos habla de que estos hombres que buscaron a David estaban conscientes lo que les venía a significar buscar a David. Quiero, en primer lugar, decirte que Saúl, el rey Saúl, representa a la apostasía en el pueblo de Dios. Saúl representa al pueblo que ha dejado a Dios, que se apartó de Dios, que se entibió, se enfrió, se apagó y que vive en abierta y franca rebeldía a la palabra de Dios. En este pasaje, David es tipo de Cristo, que está fuera del sistema religioso, apóstata, hipócrita, mundano, impío, que representa a Saúl. Los hombres que fueron a buscar a David representan a los cristianos que tienen hambre y sed de Dios, que quieren de Dios, que quieren ver la gloria de Dios, que están dispuestos a pagar cualquier precio con tal de salir de la apostasía, salir de la mediocridad, salir de la impiedad religiosa, de la mundanalidad, del pecado, de la apostasía representada por Saúl. Dicho esto, quiero decirles que no era fácil, ni sencillo, ni algo insignificante, no era algo simple, ni tampoco era algo que pudiera pasar desapercibido el ir a buscar a David para pertenecer a su ejército. Saúl estaba lleno de celo, un celo carnal, un celo religioso, un celo hipócrita, un celo producto de su apostasía. De tal manera que él tenía informantes por todos lados, porque su temor era precisamente que hubiese personas que quisieran buscar a David, que quisieran hablar con él, que quisieran pasarse del lado de David, que quisieran pertenecer a su ejército. Y Saúl buscaba por todos los medios, formas y maneras de impedir ese propósito, de tal manera que quienes decidían pasarse del lado de David tenían que vencer todo miedo, toda oposición, dispuestos a ser perseguidos, porque quienes buscaban a David, quienes abandonaban los dominios de Saúl, el reinado de Saúl, quienes salían de la autoridad de Saúl, quienes salían del reinado de Saúl para ir a buscar a David, estaban diciendo: he cambiado de dueño, he cambiado de amo, he cambiado de señor. Era una manifestación abierta y pública de que dejabas de pertenecer a Saúl, que dejabas de estar bajo su dominio, bajo su autoridad, y que te pasabas a estar bajo la autoridad de David, que él sea tu rey, tu amo, tu señor, y tú dispuesto a apoyarlo, a respaldarlo, a él, y ya no más a Saúl. En esos tiempos, hermanos, mucha gente sabía que Dios estaba con David, que David era un hombre justo, recto, íntegro, que él no había hecho nada malo, como para que Saúl lo estuviera persiguiendo y quisiera matarlo. Y muchos decían darle la razón a David. Muchos decían estar de acuerdo con David. Muchos decían reconocer a David como un hombre de Dios, como el futuro rey de Israel. Muchos decían estar en desacuerdo con Saúl. Muchos decían estar completamente de acuerdo con David. Con todo y eso, ¿por qué no se pasaban del lado de David? ¿Por qué no salían de la autoridad, de los dominios, del reinado de Saúl para ir a buscar a David y pasarse del lado de David? Meramente por cobardía, por miedo a perderlo todo. De nada servía entonces decir que David tenía razón, de nada servía decir que David era un hombre justo, santo, íntegro, recto. De nada servía decir que se le daba la razón a David si al final de cuentas no te pasabas con él. Si al final de cuentas seguían bajo el dominio de Saúl, bajo la autoridad de Saúl, y no pasarse para estar bajo la autoridad de David. Toda la nación tenía que tomar una decisión. Todos los hombres, todas las mujeres tenían que tomar una decisión. O se estaba con David,
o se estaba con Saúl. Y si se estaba con David, había que salir a buscarlo para pasarse de su lado y pertenecer a su ejército. Y si se estaba con Saúl, no había que hacer nada, solo quedarse en el mismo lugar. Hermanos y hermanas, Israel estaba viviendo tiempo de decisiones, pero no cualquier tipo de decisiones. Las decisiones que se le demandaba al pueblo en los tiempos de Saúl tenía que ser una decisión valiente y radical. ¿Por qué? Porque pasarse del lado de David podría costarles la misma vida, podría costarles la muerte. Pasarse del lado de David, en el menor de los casos, podría costarles persecución, hostigamiento, cárcel, pérdida de bienes, pérdida de paz, de felicidad. Humanamente hablando, hermanos, la tenían muy difícil, pero era tiempo de decisiones. Tiempo de decisiones. Saúl era un hombre lleno de amargura y con un corazón homicida, lejos de Dios. Era un tipo que Dios lo había abandonado. Era un hombre que Dios se había apartado de él. Dios lo había abandonado. Estaba perdido en grandes tinieblas, en profunda oscuridad, porque él había desechado a Dios. De tal manera que un rey con esas características, lleno de odio, lleno de rencores, lleno de amargura, teniendo un corazón homicida, lleno de celos, venía a representar entonces una seria amenaza para los que querían pasarse del lado de David, para los que querían buscar a David. La Biblia no lo dice, pero seguramente amenazó a mucha gente, le advirtió a mucha gente sobre si se atrevían a pasarse del lado de David. Y muchos temblaban al autoritarismo de David. Muchos no buscaron a David y no se pasaron de su lado por miedo a Saúl. Pero otros sí lo hicieron, los menos, los pocos, muy pocos. No les importó el peligro, no les importó el costo, no les importó exponer su libertad y aún exponer su propia vida. Sabían que pasarse del lado de David valía la pena. Sabían que dejar a Saúl era lo mejor que podían hacer. Dios ya no estaba con él. Y es por eso que la decisión que toman varios de ellos, pocos hombres, es loable, es ejemplar, es una decisión que alienta, que motiva, por cuanto tuvieron una actitud valiente, dispuestos a todo. Si volvemos a leer el versículo 1 y versículo 2, estamos en primer libro de Crónicas 12, 1 y 2, dice así: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Y después da la lista de los pocos hombres que se dieron cuenta que pasarse del lado de David era la mejor decisión. Pocos hombres que se dieron cuenta que abandonar los dominios de Saúl, el reinado de Saúl, era lo mejor que podían hacer, aún a costa de sus propias vidas. No importaba. El verso 8, aquí nos habla de otro pequeño grupo de personas que vinieron a David. Dice así: también los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y luego da la lista de este pequeño grupo de hombres que decidieron, con todo y lo que les venía a implicar, con todo lo que les podría significar, nada les importó. Sabían que estar bajo el reinado de Saúl era no tener la bendición de Dios, y sabían que pasarse del lado de David era buscar la bendición de Dios. Y el verso 16 y 17 nos vuelve a hablar de otro pequeño grupo de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá. Estos hombres
que estamos viendo aquí, que se pasaron del lado de David, no solamente con palabras dijeron, David tiene razón, David es un hombre justo, santo, honesto, sincero, recto, íntegro. Dios está con David, sus planes son buenos, sus propósitos son buenos. Él ama a Dios, él ama al pueblo. Estos hombres solamente hablaron bonito, estos no solamente hablaron bien, estos no solamente hablaron correctamente, sino que sus palabras las respaldaron con hechos. Porque de nada sirve estar de acuerdo con la Biblia, si al final de cuentas no la vives. De nada sirve estar de acuerdo con Cristo si al final de cuentas no lo sigues y no te sometes a su autoridad y no te sometes a su señorío. ¿Cuánta gente está de acuerdo con la Biblia? Le da la razón a la Biblia, le da la razón a Cristo y en todo están de acuerdo. Pero ¿dónde fallan? Que no se someten a la autoridad de la palabra. No se someten a la autoridad de Cristo. Viven como quieren. Es gente rebelde, es gente desobediente, por lo cual viene a ser inútil sus bonitas expresiones. Viene a ser en vano que digan, si es cierto, la palabra de Dios es verdad, si es cierto, la Biblia es verdad, si es cierto, el mensaje es verdadero. ¿De qué sirve si no respaldan sus palabras con hechos? Bueno, estos hombres no solamente hablaron bien de David, no solamente dijeron estamos con él, estamos de acuerdo con él, lo apoyamos, lo respaldamos, lo ayudamos, él es un hombre santo, justo, íntegro, recto. No solamente hablaron correctamente, sino que sus palabras las respaldaron con hechos. Sus palabras las respaldaron con acciones. Sus palabras las respaldaron con decisiones valientes y radicales. Dios oye lo que hablas y Dios ve lo que piensas. Y muchos de ustedes, cada que escuchan una predicación, dicen, sí es verdad, sí es cierto, tiene razón el predicador. Sí, sí es cierto, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en todo estás de acuerdo. Pero eso de nada sirve si no acompañas esa conformidad a la palabra con acciones, con hechos, con decisiones valientes y radicales. Hermanos y hermanas, estos son tiempos de decisiones. Tiempos de decisiones. Vivimos en medio de una gran apostasía, de mucha tibieza, de mucha impiedad religiosa. El mundo se ha metido a la iglesia. El egoísmo de las personas está entronizado en la iglesia. La iglesia está llena de gente muy egoísta, religiosa. Por eso es tiempo de decisiones. O te quedas bajo el reinado de Saúl, que representa la apostasía, la impiedad en la iglesia, la mundanalidad en la iglesia, o te decides por Cristo. O tomas la decisión de someterte a Cristo, de obedecer a Cristo, de vivir para Cristo, de caminar con Cristo. Tus palabras tienen que ir respaldadas con hechos, con acciones, con decisiones. Veamos lo que sucede en el verso 16 al 18. Dice así, estamos en 1 de Crónicas 12, 16 al 18. Así dice la palabra de Dios. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín, fíjate cómo dice, algunos, asimismo algunos, es decir, pocos, unos cuantos, no muchos, sino pocos. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando viene el primer grupo de hombres a David,
que pertenecían a la tribu de Benjamín. Saúl pertenecía a esa tribu. David los recibe bien. No los cuestiona, no los confronta, no les pregunta nada, no les demuestra desconfianza, cautela, precaución. Los recibe bien. En el verso 8, cuando vienen los de Gad, de la misma manera, David le da gozo, alegría, felicidad, satisfacción, que venga este pequeño grupo de hombres a decirle: estamos contigo, te vamos a apoyar, te vamos a servir, vamos a pertenecer a tu ejército. Y David no los cuestiona. David no muestra desconfianza tampoco con ellos. No muestra cautela, no muestra precaución con ellos. Y cuando vienen los de Manasés, en el verso 19, de la misma manera David los recibe bien. David no les demuestra desconfianza, no toma una actitud precavida, cautelosa, prudente, nada de eso. Pero llama mucho la atención que cuando viene el segundo grupo de hombres de la tribu de Benjamín, juntamente con la tribu de Judá, vemos a David muy desconfiado. Vemos a David en una actitud muy precavida, muy cautelosa, muy prudente, con muchas reservas. Inmediatamente los cuestiona. Cuando los ve llegar, lejos de alegrarse, de gozarse, no pasa así. No toma esa actitud, sino que, dice el verso 16, asimismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. ¡Qué actitud de David! Uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué a los otros lo recibe muy bien, pero a este segundo grupo de la tribu de Benjamín y de Judá los recibe con cuestionamientos, con preguntas, con confrontación? ¿A qué han venido? ¿Por qué están aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren? Tremendo. ¿Sabes por qué esta actitud? ¿Quieres saber por qué esta actitud de David? Quiero decirte que esta actitud de David no fue precisamente por causa de los hombres de la tribu de Benjamín. David los conocía muy bien y en realidad él no desconfiaba de los de la tribu de Benjamín, pero sí desconfiaba mucho de la tribu de Judá, de los hombres de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque en el pasado, tiempo atrás, semanas antes, hombres de la tribu de Judá se mostraron muy traicioneros, muy hipócritas, muy de doble cara. De tal manera que David llegó a la conclusión, David vio, David entendió que los hombres de la tribu de Judá había que tener cuidado con ellos, había que tomarlos con reserva, con precaución, con prudencia, con sabiduría, porque ya habían demostrado lo que son, traicioneros. Ahí, si volteas conmigo a primer libro de Samuel 23, primer libro de Samuel capítulo 23, versículos 7, 19 y 23, versículos 7, 19 y 23. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 7, 19 y 23. Dice así: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerradura. ¿Quiénes eran los hombres de Keila que le dieron aviso a Saúl que David había llegado ahí? Pertenecían a la tribu de Judá. Verso 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? ¿Quiénes eran los hombres de Zif? Una ciudad perteneciente a la tribu de Judá. Y en ambos casos Saúl se propone a matar a David. ¿De quién recibe la información? ¿De quién recibe los datos?
¿De quién recibe los pormenores sobre dónde está David? ¿Quién le dio aviso a Saúl que David había llegado a ese lugar? Los de Judá. Los de Judá. David, a raíz de eso, desconfió de los de Judá. David, a raíz de eso, tenía mucha precaución para con los hombres de Judá. Actuaba con prudencia para con los hombres de Judá. Actuaba con cautela, con mucho cuidado para con los hombres de Judá, porque ya se dio cuenta que eran chismosos, que eran traicioneros. Y es por eso que David les dice, verso 17 dice, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido a vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Hermanos y hermanas, por eso Dios una y otra vez en su palabra nos llama a ser íntegros, rectos, justos, honestos, sinceros, transparentes, de una sola cara, ser francos, ser honestos, hablar verdad, no guardar apariencias, no presentar una cara y resulta que en tu corazón traes cosas. Pero cuando el hermano o la hermana se acerca a ti y te pregunta ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Cuando en realidad las cosas no están bien, tú traes cosas en tu corazón. Tú traes cosas en tu corazón, tú guardas cosas. Tal vez hay malicia, hay resentimientos, hay desacuerdos en tu corazón. Y el mayor problema de esto, hermanos, es como te decía al principio. En este pasaje David es figura de Cristo. Y aquí, hermanos, estos hombres de la tribu de Judá ya habían tomado la decisión de pasarse del lado de David, de apoyarlo, de ayudarlo, de pertenecer a su ejército. Pero David los confronta, los cuestiona. Hermanos y hermanas, fallarle a Cristo, no siendo honestos, sinceros, transparentes, no siendo humildes, no revistiéndote de humildad, de sencillez, esto va a hacer que cuando tú vayas a Cristo realmente con un corazón dispuesto a amarlo, a servirlo, a entregarte a Él, a darlo todo por Él, esto va a hacer que primeramente Él te tenga que pasar por el filtro de la fidelidad, por el filtro de la honestidad, por el filtro de la sinceridad, por el filtro de la humildad, por el filtro de la obediencia, para que todo quede claro que realmente has cambiado y que ahora sí eres confiable y que sí eres digno de ser incluido en los propósitos y proyectos del Espíritu, en los planes del Espíritu. Hermanos y hermanas, no hay nada mejor que desde el principio ser transparentes, ser honestos, ser sinceros, ser obedientes, ser humildes. Si tienes algo contra tu hermano, contra tu hermana, que lo hables claro y franco. No te guardes cosas en tu corazón, porque Cristo ve lo que hay en tu corazón. Y cuando tú quieras de verdad acercarte a Cristo, convertirte a Él, buscarlo, eso va a hacer que primero te pase por sus filtros para que ahora sí te pueda usar, ahora sí te pueda integrar, ahora sí pueda ser parte de los proyectos del Espíritu. David estaba tan desconfiado de los de Judá, estaba tan precavido, tenía tanto cuidado de los de Judá, que a mí me impresiona, me impacta cómo Dios tuvo que intervenir para darle paz a David, para decirle, tranquilo David, no te preocupes, todo está bien. Ellos han tomado una decisión seria y radical. Ellos han decidido estar contigo, apoyarte, servirte. Ellos han decidido ser parte de tu ejército. Por eso dice el verso 18. El verso 18 se escribe a causa de la actitud de David, la actitud de desconfianza, de precaución, de cuidado, de prudencia. Verso 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Impresionante.
cómo Dios metió su mano para darle certeza a David, para que David entendiera que efectivamente los hombres de Benjamín y de Judá habían venido con humildad, con sinceridad, y que efectivamente lo único que buscaban era pertenecer a David, someterse a él, sujetarse a él, que él sea el rey, su amo, su señor, y ser parte de su ejército. Y es impresionante lo que Amasai le dice por el Espíritu Santo. Por ti, oh David, ¿por ti qué? O sea, por ti no la hemos jugado. David, por ti no la hemos jugado. Por ti lo hemos arriesgado todo, por ti hemos estado dispuestos a perderlo todo. Tú sabes cómo es Saúl. Tú sabes que esta decisión no es fácil, simple, sencilla, que esta decisión que tomamos es muy complicada, muy difícil y que demanda valor y radicalidad. Y luego le dice, y contigo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Lo que le está diciendo es, no estamos aquí por ninguna otra cosa, causa, motivo, razón, circunstancia. Estamos aquí para decirte que hemos venido a apoyarte, que estamos contigo, que te respaldamos y que queremos ser parte de tu ejército. Y luego le dice, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. ¿Qué quiere decir esto? Reconocemos que tú eres un hombre bueno, recto, santo, justo, íntegro, que amas a Dios, que buscas a Dios, que tú no has causado ningún problema, que tú no has hecho ningún mal. Tú eres un hombre de paz. Lo reconocemos y por eso estamos aquí. Y luego le dice, pues también tu Dios te ayuda. Le dice, reconocemos que Dios te ha ayudado, que Dios siempre ha estado contigo, Dios siempre te ha ayudado, que Dios te ha elegido, que Dios te respalda, que su presencia está contigo. También tu Dios te ayuda. Y termina diciendo, y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de su tropa. Cambió la actitud de David. Cuando por el Espíritu Amasai habló, el Espíritu le dio testimonio a David. Tranquilo, David, no pasa nada. Todo está bien, todo está bajo control. Ellos son honestos, son sinceros. Se han arrepentido de haber actuado traicioneramente. Se han arrepentido de haber sido los chismosos. Y David lo entendió y los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. ¿Qué quiere decir? Que al recibirlos y al confiar en ellos, inmediatamente los integró en su equipo. Les delegó responsabilidades. Les transmitió la visión, el proyecto. ¿Qué significa esto? Que David valoró la decisión que ellos tomaron y sobre todo la disposición. David sabía que salirse del dominio de Saúl, abandonar el reinado de Saúl, no era fácil, no era sencillo. Que estaban arriesgándose a la misma muerte, que estaban arriesgándose a perderlo todo. Y David valoró la decisión, la determinación, la disposición de estos hombres. Hermanos y hermanas, Dios siempre va a valorar tu decisión. Dios valora las decisiones valientes, radicales, hermanos. Muchos de ustedes van tras la bendición de Dios. Muchos de ustedes anhelan la bendición de Dios, quieren la bendición de Dios, desean la bendición de Dios, añoran la presencia de Dios, su gracia, su ayuda, su poder. Muchos de ustedes de verdad sueñan con ver las maravillas de Dios, el poder de Dios, la asistencia del Espíritu, su presencia llenando este lugar y llenando tu vida. Pero tú no has estado dispuesto a abandonar tu tibieza religiosa, tu hipocresía religiosa, tu impiedad religiosa, tu mundanalidad religiosa. Tú estás a gusto como vives. Tú estás a gusto bajo el reinado de Saúl, bajo el reinado de la apostasía, bajo el reinado de la impiedad, bajo el reinado de la religiosidad hipócrita, bajo el reinado de la mundanalidad religiosa. Tú estás a gusto cuando tú una y otra vez has escuchado que Jesús te está llamando a que te pases de su lado, a que te pases de su lado, pero no quieres tomar esa decisión, porque tú sabes que pasarse del lado de Cristo significa tomar una decisión valiente y radical y estar dispuesto a todo, perderlo todo, perderlo todo. Cristo dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Sabes que con Cristo tienes que perder para ganar?
Sabes que en el reino de Dios la ley es perder para ganar. Pero muchos de ustedes aman tanto lo suyo, que no estás dispuesto a perder nada. No estás dispuesto a perder nada. Te duele perder. Pero esa es la ley del reino de Dios. El que quiera salvar su vida ha de perderla primero. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae en la tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Perder para ganar. Pablo dijo, todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo. Todo lo he perdido para ganar a Cristo. Esa es la ley del reino. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La ley del reino es perder para ganar, perder para ganar. Y muchos de ustedes tienen mucho que perder para ganar a Cristo. Su gloria, su reino, sus maravillas, sus milagros. Muchos de ustedes quieren ver los milagros de Dios. El problema es que no estás dispuesto a perder nada. Muchos de ustedes quieren ver el poder salvador de Cristo, pero no quieres perder nada. Muchos de ustedes quieren ver el poder libertador de Cristo, el poder restaurador de Cristo, el poder ayudador de Cristo. Muchos de ustedes añoran ver las maravillas de Cristo, los milagros de Cristo, pero tienes un gran problema. No quieres perder nada. Ya deja de engañarte. Si quieres ver el poder de Dios, tienes que estar dispuesto a tenerlo todo por basura. Tienes que estar dispuesto a perder todo para ganar todo. Tienes que estar dispuesto a convertirte como ese grano de trigo que cae a la tierra y tiene que morir para poder llevar fruto. Porque si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, no lleva fruto. Hermanos y hermanas, si David valoró la decisión valiente y radical de esos hombres, ¿cuánto más Cristo, hermanos? ¿Cuánto más el Señor Jesucristo? Si David valoró la actitud de esos hombres que estuvieron dispuestos a que los mataran y los hicieran pedazos por pasarse al lado de David, ¿cuánto más Cristo? Hermano y hermana, estamos viviendo tiempos de mucha apostasía, de mucha maldad, de mucho pecado. Hermanos y hermanas, por lo tanto, son tiempos de decisiones. Tiempos de decisiones. Dios anhela, Dios desea que tomes una decisión radical por Él. Dios anhela y Dios desea que tomes una decisión valiente por Él. Hermanos, en estos tiempos Dios está dispuesto a manifestarse, a darse a conocer. No lo dudes. No lo dudes, en estos tiempos Dios está dispuesto a manifestar su poder. Es lo que más anhela, es lo que más desea, que la gente lo conozca. Dios quiere manifestar su poder salvador, su poder libertador, su poder ayudador, su poder restaurador. Pero el cristiano tiene que pagar el precio para ver esa gloria, para ver esas maravillas. Tiene que tomar una decisión, dispuesto a todo por Cristo. Dispuesto a todo por Cristo. No hay otra manera para ver las maravillas de Dios más que tomar decisiones valientes y radicales. No hay otro camino, no hay otra forma en que podamos ver la gloria de Dios más que tomar decisiones valientes y radicales. Hermanos y hermanas, si tú lees con detenimiento todo el capítulo 12 de este libro que estamos estudiando, primero de Crónicas 12, te vas a impresionar del ejército de David. Sus habilidades, su experiencia, su pericia, sus aptitudes, sus cualidades, sus virtudes. Eran hombres que estaban dispuestos a todo. El ejército de David no era un ejército de chocolate. El ejército de David no estaba compuesto por soldados de chocolate, que por cualquier tontería ya se andaban desanimando, que por cualquier cosa ya se andaban entibiando, que por cualquier cosa ya se andaban descuidando, que por cualquier cosita ya se andaban amargando. El ejército de David estaba compuesto por soldados verdaderos, hombres valientes, dispuestos a todo, dispuestos a todo. Termino diciéndote
que son tiempos de decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? Yo quisiera que tú entendieras que uno de los grandes anhelos de Cristo es levantarse en este tiempo un ejército como el de David, registrado aquí en 1 de Crónicas 12. Cuánto anhela Cristo levantarse a hombres y a mujeres, verdaderos soldados de Jesucristo, dispuestos a todo. De ti depende, hermano, hermana, de ti depende que ese anhelo de Cristo se cumpla, que ese deseo de Cristo se cumpla, que ese anhelo de Cristo se haga realidad, que ese sueño de Cristo se haga realidad, que ese deseo de Cristo se haga realidad. Hermanos y hermanas, estaremos dispuestos a tomar decisiones valientes y radicales para así convertirnos en el ejército de Cristo. Hermano, hermana, ¿en qué ejército estás ahorita? ¿En el de Saúl? ¿El ejército de la apostasía? ¿El ejército de la mundanalidad religiosa? ¿El ejército de la impiedad religiosa? ¿El ejército de la hipocresía religiosa? ¿En qué ejército estás ahora? Pero lo más importante y lo inmensamente delicado y grave no es en este momento que estés bajo el ejército de la gran apostasía, sino lo más grave es que no te quieras pasar al ejército de Cristo. Jesús te está llamando. Pásate del lado mío, te dice Cristo. Cristo te dice, pásate del lado mío. Yo sé que son decisiones difíciles, pero vale la pena. Sé valiente, sé radical. Pásate de mi lado. Te voy a integrar a mi ejército. Te necesito en mi ejército. Hermanos y hermanas, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos y hermanas, ya basta de haber vivido en tibiezas, en hipocresías, en impiedades, en mundanalidad, en religiosidad. Ya basta de amar tu propia vida y tus cosas. Entiende que para ver la gloria de Cristo hay que perder para ganar. Hay que perder para ganar y perderlo todo. Todo lo he tenido por basura, dijo Pablo, para ganar a Cristo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto, pero si cae en la tierra y muere, lleva mucho fruto. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La ley del reino es perder para ganar. La ley del mundo, la ley del diablo, es que tienes que luchar para no perder nada y cada día ganar más, y cada día ganar más. Es la ley del diablo, pero la ley del reino de Dios es perder para ganar. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesto? Son tiempos de decisiones. Estos son tiempos de decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedarás en el ejército de Saúl o te pasarás al ejército de David? ¿Te quedarás en el ejército de la apostasía o te pasarás al ejército de Cristo? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Cuál va a ser tu decisión? Ciertamente Dios te está llamando, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Acaso crees que Dios no te necesita en su ejército? Claro y por supuesto que sí. Por eso te está llamando. ¿Qué decisión vas a tomar? Cerramos nuestros ojos. Hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias. Gracias por hablarnos, por confrontarnos. Gracias por abrirnos tu corazón y decirnos lo que quieres de nosotros, lo que anhelas de nosotros, lo que pides de nosotros. Padre, haznos sensibles, que podamos responder. Vivimos en medio de una mortandad espiritual espantosa, terrible, y se necesita un ejército de hombres y mujeres comprometidos contigo, dispuestos a todo, para que puedan ser usados por ti para traer vida del Espíritu a este mundo, Señor. Oh Dios eterno, ayúdanos a tomar esta decisión, Señor, de pasarnos del lado tuyo, de integrarnos a tu ejército, Señor. Por favor, Señor, por favor que así sea. Graba este mensaje en cada corazón y redarguya a cada hermano, a cada hermana. Que tu Espíritu Santo trate con cada hermano, con cada hermana y con cada persona que escuche este mensaje. Te lo ruego y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, para tu gloria. Amén y amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es tiempo de decisiones, hermano, hermana. Es tiempo de decisiones. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Qué vas a decidir? ¿Quedarte en el reinado de Saúl, que representa el reinado de la impiedad, de la mundanalidad, de la hipocresía religiosa, de la gran apostasía? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿O te vas a pasar del lado de Cristo? ¿Te vas a integrar a su ejército? ¿Te vas a pasar del lado de Cristo para que Él sea tu amo, tu dueño, tu Señor, tu Rey? ¿Cuál va a ser tu decisión? Ojalá de una vez por todas decidas pasarte del lado de Cristo para amarlo y servirlo de una manera incondicional y estar dispuesto a perderlo todo con tal de ganar a Cristo, de tenerlo todo por basura para ganar a Cristo. Ser ese grano de trigo que cae en la tierra y muere y que por lo tanto va a llevar fruto, y no ser ese grano de trigo que cae en la tierra y no muere y por lo tanto no puede llevar fruto. Hoy te queda claro que Jesús te está llamando a tomar una decisión valiente y radical. Tiempo de decisiones. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres ver su gloria, sus maravillas, su asistencia, su poder? Con Cristo es perder para ganar. Perder para ganar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo,
la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante, atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, te ruego y te suplico que grabes este mensaje en cada hermano, en cada hermana, en cada persona que escuche este mensaje. Graba este mensaje en sus corazones, por favor, Señor. Sensibiliza los corazones de tu pueblo. Llévalos a tomar esa decisión valiente y radical que estás esperando para poderlos integrar a tu ejército. Que así sea, Señor. Que así sea, por favor. Muchas gracias por todo. Gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga, hermanos.